Bienvenidos todos a nuestra nueva Alpha Talk. Muy contentos hoy que nos acompaña Gabriel Casillas. Esta creo que es nuestra séptima, nuestra octava Alpha Talk. Y acá nuevamente nos acompaña un mexicano de carrera. Así que creo que también hace un tiempito tuvimos con un colega tuyo, quien quizás conoces, Alexis Milo, una de nuestras primeras conversaciones. Así que bueno, Gabriel, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y bienvenido. Muchísimas gracias, Luciano. Es un gusto y un honor que me hayan invitado y feliz de conversar contigo. Y claro, conozco a Alexis desde hace muchos años, buen amigo. Pues bueno, claro, porque se deben haber cruzado en Banxico, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la idea de la charla de hoy. Nosotros habitualmente la secuencia que hacemos es hacer un top-down, ¿no? Empezar un poquito con el mundo, con Estados Unidos y de ahí ir bajando la región. Son semanas de novedades en muchos países, así que creo que va a haber muchas cosas interesantes y de hecho de ayer a hoy hubieron algunas novedades muy interesantes. Antes que nada, les cuento a todos, esta conversación va a estar en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, así que lo pueden encontrar por cualquiera de nuestros medios de difusión. Así que, para empezar, Gabriel, me gustaría que hablemos un poquito de ti, ¿no? O sea, de que nos cuentes un poquito de ti, de tu recorrido, de cómo haces economía. Nos gusta mucho hablar con distintos perfiles de economista porque los economistas hacemos cosas de forma muy distintas. Es que nos gusta empezar un poquito con eso. Sé que tienes comenzaste tu carrera en Banxico, mientras hacías el doctorado allí en Texas, y de ahí, bueno, saltaste a la banca y desde hace años has pasado por JP Morgan, por UBS, y ahora, hoy estás en Barclays, coordinando el equipo de América Latina, pero me gustaría si puedes contarme un poquito de ti, de tu carrera. Creo que nadie va a contar mejor tu trayectoria que tú. Perfecto, Luciano. Muchísimas gracias. Pues mira, efectivamente, mira, muy rápido. Voy a empezar desde antes, de hecho, pero me voy a ir rápido. Yo era muy niño y yo veía que íbamos a casa de un tío que tenía fotos con presidentes de México, de otros países, hasta con el Papa, ¿no? Y yo le dije a mi tío, oye, yo quiero ser como tú, ¿no? Tenía como 8 años. ¿Qué estudiaste? Me dice, no, estudié Relaciones Internacionales. Ya, eso voy a estudiar. No sabía ni qué era, ¿no? Y me dice, pero ¿sabes qué? No, me dice, yo he sido embajador de México en este lugar, y me dijo puros lugares así como, ya sabes, casi África subsahariana, sureste asiático. Me dice, ¿quieres ser embajador en Estados Unidos, en Reino Unido? Le dije, bueno, sí. Entonces, mejor estudia economía, porque ahí van puros economistas. Entonces dije, no, entonces estudio economía. Entonces, obviamente, sin saber nada, desde ahí nació la idea. Obviamente fue pasando de todo, y en México, como en muchos países de Latinoamérica, vivimos muchísimas crisis recurrentes, devaluaciones, etcétera. Entonces, obviamente, pues con más ganas de estudiar economía para ver si algún día puede uno aportar algo a nuestros países y al mundo, ¿no? Entonces, ahí empezó todo. Ahí claramente estudié economía, empecé en Banco de México todavía sin acabar la carrera. Ahí es donde justamente llegué con Alexis, ¿no? Alexis, un servidor, y otros más éramos los asistentes de investigación de Alejandro Werner, ¿no? Claro. Entonces, ahí empezamos, aprendimos mucho. Después estuve en la parte de operaciones de banca central. Eso fue muy interesante porque siempre estuve más en la rama de investigación económica, ¿no? Modelos, estudio riguroso, pero estuvo interesante estar del otro lado en operaciones porque pues era administrar las reservas internacionales, éramos como la agencia de noticias, todavía es esa área de la Junta de Gobierno, entonces mucha interacción con los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, y pues no era como que nos daban 6 meses para hacer un paper, ¿no? Y hacer una investigación, teníamos que contestar al segundo. Entonces, pues fue una educación que compaginó muy bien una con la otra para ser después economista de mercado, ya después de haber estudiado el doctorado, donde pues mi especialización fue teoría monetaria, econometría, ¿no? Y economía de la información. Entonces, seguí un rato en Banco de México. Ahí fue interesante porque el exgobernador Guillermo Ortiz quería que se formara un área de riesgos. Decía, ¿cómo es posible que en Banco Central le pidamos a los bancos comerciales que tengan áreas de riesgos y nosotros en el banco no tenemos ninguna, ¿no? Cada quien hacía su administración de riesgos por sí sola. Entonces,
necesitaban gente que tuviera experiencia en la parte de operaciones, pero un bagaje un poquito más académico. Entonces, pues nos encargaron a un grupo de personas hacer el área de riesgos. Y es interesante en un banco central que normalmente no pasan muchas cosas nuevas, ¿no? Porque siempre se toman decisiones de largo plazo. Hacer un área nueva, multidisciplinaria, con abogados estadísticos, con contadores, fue muy interesante. Pero ya cuando acabé, la verdad es que me volví el policía, ¿no? Oye, te pasaste el límite, y esa ya no me gustó. Entonces, lo mejor que me podía pasar al día era salir del trabajo e ir a dar mi clase de macro a la universidad. Entonces ahí me di cuenta que ya tenía que cambiar, ¿no? Y en los bancos centrales la estructura de la mayoría es como una estructura otra vez papal, ¿no? Tienes que esperar a que tu jefe casi se muera para poder subir y pues tampoco quieres que se muera. Entonces de ahí estuve en UBS, después en JP Morgan y después 10 años en Banorte, que era el cuarto banco más grande de México, se volvió el segundo, hoy en día es el segundo. Y mucho tuvo que ver Guillermo Ortiz justamente, porque al acabar su periodo como gobernador del Banco de México, se fue como presidente del Consejo de Banorte. Me dijo, bueno, vente para acá. Y le dije, oye, pero pues estoy en JP Morgan. Me dije, sí, pero acá vas a ser jefe de research, todas las áreas, ¿no? La parte de renta fija, renta variable, obviamente análisis económico. Y bueno, pues te ve muy bien y además hubo una muy buena oferta monetaria, entonces me fui para allá. Eventualmente me encargué de las áreas también de relación con inversionistas y de ESG, ¿no? Muy interesante sin duda. Y ya después de varios años, siempre tuve el gusano de vivir en Nueva York, de estar en un banco global más dirigiendo el área de Latinoamérica, y por eso hoy por hoy, afortunadamente, estoy aquí en Barclays, en Nueva York, y muy contento, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito del background, espero no haberme extendido demasiado. No, no, para nada, para nada. Estas historias de recorrido son súper interesantes porque cada economista, nos pasa a todos, ¿no? Que arrancamos la carrera y lo cierto es que casi, salvo que hayas tenido familia de economistas, la mayoría no sabemos lo que es hacer economía cuando uno estudia. Y las historias de cómo se van construyendo los economistas para llegar a hacer, digamos, a tener caminos muy distintos son súper interesantes. Así que gracias por compartirlo. Y me interesa si puedes contar cómo haces economía, cómo es digamos, coordinas un equipo, ustedes tienen un equipo de gente que cada uno lleva un país, pero ¿cuál es el método? ¿Cómo describirías tu método para hacer seguimiento y para hacer análisis económico? Buenísimo. Bueno, mira, 3 cosas. Uno, bueno, aquí en Barclays, como la mayoría de los bancos globales, tenemos un grupo de economistas para Latinoamérica, es un grupo pequeño, no es como en el Banco Central que tienes 30, 40 personas a tu cargo, ¿no? Y dedicas a diferentes grupos a cosas muy específicas, ¿no? O en bancos locales, ¿no? Acá realmente somos 5 economistas para Latinoamérica y estamos divididos por país, ¿no? Entonces hay un economista brasileño que ve Brasil, ¿no? Una economista argentina muy buena que ve el Cono Sur, un economista venezolano que ve todos los andinos y otro economista mexicano que ve la parte de Centroamérica y del Caribe, y un servidor que además de ver la parte de Latinoamérica y la parte administrativa, claramente también tengo a mi cargo México directo, ¿no? Entonces tenemos que ser sumamente eficientes porque somos equipo pequeño y bueno, las exigencias son las mismas, ¿no? Tenemos que dar buenos resultados, buenos pronósticos, buenos calls, ¿no? Buen análisis. Entonces, sí en esa parte es complicado, pero bueno, se puede hacer con trabajo. Y Gabriel, digamos, te describirías como un economista muy cuantitativo, un economista más que le gusta analizar la economía política del momento, digamos, ¿cómo hacen modelos econométricos? Digamos, ¿cuál es tu strength, dirías, en términos de cómo encaras la economía? Claro. Pues tú sabes, Luciano, que si eres un economista de mercados emergentes, no puedes ser tan cuantitativo. A mí me encanta ser cuantitativo, pues me especialicé en econometría, pero pues tienes que tomar la parte política y siempre tenerla en cuenta, ¿no? De hecho, por ejemplo, muchas veces escuchábamos en el Banco Central, decían, es que a veces la política monetaria es más política que monetaria, ¿no? Entonces, o sea, tienes que tomar en cuenta las dos y claramente es lo que hago. Y me decías un poquito cómo hago economía, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente, punto número 1 es trato de ver los datos y los eventos así en crudo, ¿no? Y formar mi propia opinión y ya después empezar a leer a otras personas que considero que pueden ser buenas en el tema, etcétera. Entonces, eso para mí es un punto clave que bueno, pues con poco tiempo es difícil de hacer, pero bueno, empieza uno el día muy temprano, ¿no? 5 de la mañana,
a leer noticias lo más crudo posible en las fuentes globales y locales, ¿no? Principalmente de Bloomberg, Reuters, MarketWatch, esas, y los periódicos locales, ¿no? En el caso de Latinoamérica, pues ya sabemos, ¿no? Periódicos locales clásicos. Entonces, mínimo las primeras páginas, y si algo llama la atención, pues nos metemos, ¿no? Entonces, esto para mí es punto número uno, formo opinión, y en la segunda parte, la más cuantitativa, siempre trato de usar los datos lo más de las fuentes originales, ¿no? O sea, hay muchos cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, está Haber y muchas cosas que te pueden dar Y datos que ya existen. AlphaCast, Gabriel, ¿cómo? A eso voy. ¿Quiénes son los de Haber? Eso no estoy seguro si los conozco. No, pero déjame, te digo, lo menciono porque son fuentes que nada más lo único que hacen es ordenan los datos públicos, ¿no? Y eso es lo que hemos usado mucho tiempo, pero justo iba a eso, que obviamente con la abundancia de datos y el poder computacional que hay ahora, pues claramente necesitamos empresas como AlphaCast, definitivamente, que puedan proveer, que puedan proveer datos para hacer desde los famosos Nowcasts hasta tener datos que en la vida pensamos tener, ¿no? Entonces, en muchos sentidos en tiempo real, otros no tanto en tiempo real, pero que nos dan una información que no teníamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, sobre todo que a mí me encantan los modelos, pero los modelos no los veo como el gurú. Yo veo los modelos y siempre me ha gustado, y por eso me ha gustado dar clases por muchos años. Siempre pongo el modelo, pero soy muy, digamos, específico con el tema de los supuestos, ¿no? Claro. O sea, ¿qué supuestos está basado el modelo? ¿Por qué de aquí cuando haces esto y la gráfica pasa de aquí para acá o la trayectoria temporal, qué es lo que está ahí embebido, ¿no? Y eso permite hacer un análisis mucho más profundo si siempre estás muy consciente de los supuestos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que en Estados Unidos subiste tasas y la economía no se ha desacelerado, pero la inflación ha bajado, pues es un momento muy importante porque estás viendo que realmente los modelos están basados en supuestos de que realmente sí tienes una incidencia en la economía, y ahí al desacelerar la baja la inflación. Digo, son cosas muy básicas, pero luego muchas veces el apego a los modelos no ayuda, o el apego sin tomar en cuenta los supuestos no ayuda a entender mejor la realidad y a hacer mejores pronósticos, ¿no? Entonces, yo te diría que así rápidamente, a lo mejor no tanto, pero yo eso, entonces, formar tu propia opinión de datos lo más crudo posible antes de leer, hacer lo más cuantitativo posible, utilizar fuentes originales, ¿no? Por un lado, de los datos públicos, y por otro lado, tener el acceso a Big Data, ¿no? Y que empresas como AlphaCast sin duda proveen. Y no lo hago como anuncio, realmente sí lo creo firmemente, si no, ni lo diría. Bueno, muchas gracias. ¿Y a quién te gusta leer? Ahí dices cuando te formas tu propia opinión y después sales a la búsqueda de opiniones. ¿A quién te gusta leer? ¿Quiénes son tus economistas? Obviamente, para una cobertura de América Latina, posiblemente esos son un montón de nombres, pero ¿quiénes son esos que cuando escriben algo dices, esto no me lo puedo perder? Bueno, mira, la verdad es que, o sea, primero que nada, bueno, empezar a la parte mundial, pues sí, realmente me gusta leer a Paul Krugman, ¿no? Me gusta leer a Brad DeLong para cosas más de largo plazo, claramente Mohamed El-Erian, ¿no? Economistas que me imagino todos mis colegas leen, ¿no? Y ya cuando vas a Latinoamérica, pues depende, ¿no? Algunos economistas, algunos editores, ¿no? En periódicos o en revistas, pero bueno, pues hay de todo, ¿no? Inclusive algunos de mis colegas, luego es difícil de leer a algunos colegas porque obviamente pues, por ser competidores es difícil luego conseguir eso, lo que escriben, pero pues hay muchos colegas aquí en Latinoamérica que considero que son muy buenos, y siempre es interesante leer lo que están haciendo, ¿no? Entonces, no querés ofender a nadie, está muy bien, no querés ofender a nadie, así que por las dudas no decir ningún nombre, así el resto no se ofende. Bueno, Gabriel, empecemos, si te parece, empecemos esto también por arriba, por lo que está pasando en la economía global. En un ratito nomás está por salir el dato de inflación de Estados Unidos. Quizá puede ser un poco el disparador. ¿Cómo estás viendo la economía argentina? No, perdón, a la economía de Estados Unidos. Bueno, hablando de inflación con Estados Unidos, me dispara así un poco hablar de Argentina, pero se vio una desaceleración, el Banco Central finalmente el año pasado reaccionó y la economía está desinflacionándose, y siempre hay latente el riesgo de una recesión que podría estar acercándose hacia adelante. ¿Vos cómo estás viendo la economía de Estados Unidos hacia adelante? Pues mira, yo creo que al principio del año todos los economistas globales traíamos una idea de recesión en Estados Unidos que podría estar pasando ya en este momento que estamos platicando, y pues no sucedió, ¿no?
siempre los datos fueron mucho más duros. Algunos datos que mostraban algo de desaceleración eran los famosos PMIs, ¿no? Estos índices de difusión, sobre todo la parte manufacturera, pero realmente pues nunca realmente se concretó. Sí, la parte manufacturera a nivel global está en un momento complicado. Yo no pienso que esté en recesión. Lo que pienso es que en esa parte pues las empresas no pudieron planear muy bien durante la pandemia cuál iba a ser la producción nueva, porque la gente demandó muchos bienes y pocos servicios, porque pues, obviamente no podía salir a un restaurante o a un hotel. Entonces eso les hizo mucho ruido en sus formas de planear. Y además la pandemia no se acabó al mismo tiempo en todos lados, ¿no? Fue como que por etapas en diferentes países se fue abriendo. Entonces eso ha hecho, yo creo que hay una rotación bien importante ahora que las personas están consumiendo muchísimos servicios, todo el mundo quiere salir de vacaciones, quiere salir al restaurante, estuviste encerrado mucho tiempo, dejaste de demandar tantos bienes. Entonces esa es la parte que creo que está ocurriendo en la parte manufacturera. Pero me regreso al tema de la recesión en Estados Unidos. Entonces, ese era un factor, ¿no? Que nada más esos datos te mostraban algo de debilidad eventualmente y que sabes que cuando el Fed sube tasas, algo se rompe, ¿no? Entonces, como que, pues, seguimos en estos famosos Goldilocks, ¿no? En esta zona muy bonita en la cual el Banco Central subió tasas, realmente nada se rompió fuerte, ¿no? Tuvimos el tema de los bancos regionales en marzo, realmente básicamente ya pasó un poquito eso. No hubo una ruptura, no fue un 2008, no porque un banco en Alaska, alguien no pagó la hipoteca, quebró un fondo de pensiones en Islandia, ¿no? O sea, todos esos derivados exóticos, esa interconexión global no estaba ahí presente, entonces, bueno, tranquilo. Y el tema que siguió es, bueno, sigue fortaleza, subiste tasas y ¿qué está pasando, no? Entonces, al final del día la inflación está bajando, pero en mi opinión, lo está haciendo porque los choques de la pandemia y de la guerra, porque además no nada más tuviste la pandemia, sino tuviste la guerra, se han estado disipando, pero realmente no porque estés desacelerando la economía, ¿no? Y hay creo que tres factores bien importantes aquí, Luciano, en Estados Unidos que son clave ver. Y ahí es donde digo de ver los supuestos de los modelos, ¿no? Porque uno, si tú piensas que vas a tener incidencia en la actividad económica, pues primero que nada ves los canales de transmisión, ves si realmente las empresas están dejando de contratar personas, están abortando proyectos. No estamos viendo mucho eso, ¿no? Sigue muy fuerte la demanda de empleo, ¿no? Entonces, aunque sí hemos visto visos de desaceleración, son muy pequeños. Entonces, ¿qué está pasando? Pues es que a las empresas no les está llegando esa restricción financiera. No vemos las condiciones financieras, no se ha restringido. Y algo muy fácil. Sabemos que en Estados Unidos las empresas no dependen tanto de los préstamos bancarios como en Europa. Claro. Entonces, pues cuando vieron que la Reserva Federal iba a empezar a subir tasas, que probablemente se tardó un poco, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues empezaron a emitir bonos, ¿no? Que vencen la mayoría en 2025. Entonces, tienen tasas muy bajas, ¿no? No les ha llegado la restricción monetaria realmente, la restricción crediticia, les va a llegar en 2025. Entonces, realmente esto es un punto bien importante. Segundo punto, cuando dijimos que algo se rompe, pues vimos a Silicon Valley Bank, a Signature Bank, que digamos, se fueron a bancarrota. ¿Y qué pasa? Pero lo rescataron, aunque sí hubo, obviamente los dueños sí pagaron el precio y todo. De todas maneras, lo rescataron. Entonces dices, ay, no se va a romper algo, mejor lo cuido. Entonces no permea este sentimiento de que los demás bancos tienen que fortalecer o restringir sus condiciones crediticias. Entonces, ese canal de transmisión de política monetaria no funciona muy bien cuando pasa eso, ¿no? Y entonces y número tres, el policy mix, ¿no? La mezcla de política que tanto nos enseñaron en la escuela, ¿no? Si monetaria, fiscal, que más o menos vayan en el mismo sentido. Aquí en Estados Unidos la política fiscal está en modo expansionista, en serio. Entonces yo digo, así es como poner el pie en el acelerador y en el freno al mismo tiempo para querer frenar, pues no está frenando muy rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el Fed tuvo que decir que sigue en modo restrictivo, va a subir más las tasas, se da cuenta que no importa que a lo mejor la lleve a 10, no va a desacelerar la economía tan rápido, entonces mejor se va con cuidado. Entonces nosotros pensamos que todavía el Fed va a subir una vez más la tasa antes de que termine el año y que no va a bajar tasas bien rápido como en los otros ciclos, sino que se va a tardar y probablemente las empiece a bajar hasta el segundo trimestre o segunda mitad del año que entra, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué te va a dar? Pues te va a dar una economía americana que este año va a crecer muy bien, ¿no? Cercano al 2%, y el año que entra probablemente sí crezcamos menos. Nosotros sí tenemos una desaceleración importante a principios del año, pero bueno, al final del día, pues creo que se está logrando esto de poder mejorar la forma en cómo se aplica política monetaria, bajar la inflación. Sin pero Gabriel, en la historia que me estás contando, básicamente la Fed tuvo mucha suerte, ¿no? Digamos, es una historia de los choques.
Ok, y entonces pensando hacia adelante, vos no estás preocupado, digamos, obviamente ha bajado la inflación, ya se está hablando de números que todavía no son lo que eran, pero se acercan a los números que conocimos. ¿Vos no pensás que el riesgo inflacionario puede seguir hacia adelante? ¿Para vos la inflación dejó de ser el problema que era hasta el año pasado, o lo seguís viendo como un factor de riesgo latente? Porque, No, digamos, pues en el mira, fondo se sigue viendo, los salarios siguen yendo bien por arriba de la inflación, digamos, todavía hay algunos factores que deberían generar presiones inflacionarias hacia adelante. ¿A vos te no, no, preocupa o pensás que la totalmente. inflación ya pasó? No, no, no. Yo creo que la inflación todavía preocupa un poco porque al final de cuentas, aunque la inflación en bienes ha venido bajando, ¿no? Precisamente por esa rotación de comprar muchos bienes, ¿no? En la pandemia, la consola de videojuegos, mejorar tu casa, Mm. etcétera. A servicios, la parte de servicios viene muy fuerte. Entonces, te voy a decir lo que me preocupa de la inflación. Por el lado de bienes, yo no creo que veamos una reaceleración general de la inflación. Por el lado de servicios, yo creo que poco a poco se va a desacelerar mientras la gente ya no sigue a lo mejor tan ávida de estar sale y sale, ¿no? Después de haber estado encerrada. Creo que va más por ese lado, una normalización más de esa demanda de servicios. Preocupa más, por ejemplo, el lado de vienen cosas en la parte agropecuaria importante, que a lo mejor en los países desarrollados no pesa mucho en sus índices de precios, pero que sí es relevante, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo de Ucrania con Rusia para sacar los granos que se haya recortado, pues eso ya empezó a hacer que los precios de los granos suban. Tenemos el niño, ¿no? Que ya está ocasionando sequías en muchos lados y por otro lado luego en la siguiente estación probablemente provoque muchas lluvias e inundaciones. Entonces eso también le puede dar un impulso importante. Esto a lo mejor le pega más a los emergentes, pero al final del día consumen los precios de estos alimentos básicos, pues luego si la demanda no se ha atenuado, pues vas a seguir teniendo transferencia de estos costos hacia los consumidores. Entonces, yo no creo que se haya acabado, pero tampoco creo que nos vamos a ir otra vez a niveles muy altos. En Estados Unidos tuvimos la inflación prácticamente 9% hace un año, ¿no? Y ya estamos en 3. Entonces, ya no creo que se regrese ahí. Nada más va a ser que la inflación probablemente continúe bajando, pero se siga tardando más en bajar. Bien. Y entonces, ¿cómo, yendo un poquito al mundo, quizás, y tomando lo que de Estados Unidos y tratando de juntar los canales de transmisión que vienen del mundo a la región? Este año China ya también retomó, después de lo que fue el año pasado, es un poco la historia que vos contabas, ¿no? De los shocks, entre los shocks que hubo fue, bueno, China el año pasado tuvo prácticamente un año de pandemia y eso también se recedió. ¿Cómo estás? ¿Cuáles crees que son las principales fuerzas macro globales que van a afectar a la región este año? Ya algunas mencionaste, ¿no? Estados Unidos que escaparía a la recesión, las tasas que siguen más o menos donde están, commodities, si te entendí bien, por lo menos los alimentos sostenidos. En los otros mecanismos de transmisión, ¿cómo los están viendo? Creo que un punto bien importante. Comencé al principio que pues, la gente, incluyendo nosotros, esperábamos una recesión en Estados Unidos, pero no nada más estuvimos equivocados en eso, sino estuvimos equivocados en China, porque China se esperaba que creciera mucho, ya había sido la reapertura a partir de noviembre, diciembre del año pasado, entonces iba a ser uno de los motores del mundo. Yo cuestioné mucho, no tanto si crecía mucho China o no, porque no soy especialista en China, ¿no? Yo cuestioné mucho cuál iba a ser la derrama, ¿no? El famoso spillover, porque normalmente cuando China crece mucho, pues hay que ver cómo crece, ¿no? O sea, por ejemplo, la parte de manufactura que se habían roto estas cadenas de suministro a nivel global en la parte manufacturera, pues esa ya se había arreglado, ¿no? Y con los lockdowns que volvieron a hacer en China, realmente eso no se perjudicó mucho. Lo que se perjudicó fue su industria de servicios. Entonces dije, bueno, esto va a ser una apertura que les va a ayudar a su industria de servicios. Y la otra importante es la parte de desarrollo de inmuebles, ¿no? Toda la parte de construcción de China, que siempre que crece mucho, trae mucho dinero atrás del gobierno, construyen y demandan muchos metales base, etcétera, cobre, ¿no? Mineral de hierro. Esto yo sí lo cuestioné mucho porque dije, bueno, no van a construir más, saben que tienen muchos edificios vacíos, etcétera, y que más bien, y que las empresas inmobiliarias están emproblemadas. El dinero que va del gobierno es para que estas empresas emproblemadas pues, salgan adelante, pero no realmente para que hagan mucha construcción. Entonces yo creo que esa demanda por metales base y por todos estos insumos que luego ayudan a muchos mercados emergentes, a Chile, a Perú, etcétera, pues a lo mejor no va a ser mucha, ¿no?
a pesar de que el mercado se puso muy contento y vimos un incremento del precio del cobre, etcétera. Y por otro lado, en la parte de alimentos, dices, bueno, pues van a ir a restaurantes, etcétera, van a demandar muchos alimentos. Y en la parte, por ejemplo, de Latinoamérica, que, bueno, ya sabemos que Argentina exporta mucha soja o soya, como decimos los mexicanos, hacia China, pues desafortunadamente están viviendo la peor sequía en 60 años, ¿no? Entonces, con esto, pues tampoco la derrama iba a ser tan grande, ¿no? Entonces, lo que pudo haberse demandado no se estaba produciendo en cantidades importantes y y lo otro no se estaba demandando, ¿no? Entonces, yo más bien cuestionaba la derrama potencial que podía tener China en esto, pero no tanto que crecieran. Ahora está peor porque ni siquiera están creciendo. Hemos visto una desaceleración muy fuerte. Ya tienen deflación, ¿no? Vimos en esta semana justamente. Entonces, como que este tema de China pues, sí va a causar varios temas porque por más que quiera el gobierno gastar, etcétera, no se ve que está teniendo muy buen resultado los estímulos y tampoco quieren pegarle a su moneda, ¿no? Entonces, no quieren pegarle al yuan o al renminbi. Entonces, creo que van a estar limitados esas cosas y eso va a hacer que pues sigamos más o menos en la misma, ¿no? Con un China que no está creciendo mucho y no va a ayudar a muchos emergentes. Entonces, al final del día, ¿cómo vemos las cosas? Bueno, si vamos ya a Latinoamérica, yo creo que estamos viendo, digamos, una historia de dos regiones, ¿no? Vemos a Brasil y a México creciendo por arriba de lo esperado y vemos a los demás países creciendo por abajo de lo esperado, ¿no? Que están ya sufriendo las consecuencias de la restricción fiscal, la restricción monetaria y también el ruido político que en muchos países ha afectado sobre todo el tema de inversión. En cambio, en el caso de Brasil y México, Brasil tiene un mercado laboral muy fuerte que ha permanecido ahí, ¿no? Y han podido ahí recomponer algunas cosas. Podemos hablar más a detalle de esto Sí, sí, claramente. sí. Y en el caso de México, yo creo que se está beneficiando de que Estados Unidos no está en recesión, ¿no? Y por eso todo el mundo está, incluyendo nosotros, estamos revisando nuestros pronósticos al alza. Hay más detalles idiosincráticos Sí, particulares de cada economía, sí, sí. pero yo lo resumiría de esa manera. Entonces, ahora vamos a los detalles. Entonces, si tenemos que, a ver si logro hacer una síntesis. Si tenemos que tomar fines de año pasado, la perspectiva de fin de año pasado, con la perspectiva que tenemos ahora, los principales cambios son, por un lado, la inflación se desaceleró quizá más rápido de lo que se esperaba. En términos de la economía de las tasas globales, ahí creo que no ha habido grandes sorpresas. Digamos, el mundo de tasas se movió más o menos como se esperaba. Estados Unidos sorprendió para arriba, la recesión no llegó, y China sorprende para abajo. O sea, Tal cual. ese es un poco el combo. Y en ese combo, si tuvieras que sintetizarlo en, bueno, los vientos globales para América Latina, en síntesis, ¿mejoraron o empeoraron respecto a 6 meses atrás? Yo creo que están más o menos igual, pero por razones diferentes. Ok, bien, O o sea, sea, se compensaron, se compensaron entre exacto. sí, excelente. Bueno, vamos ahora hacia la región. Generalmente yo arranco en el norte y voy bajando, pero esta vez, si me permitís, me parece que quiero cambiar un poquito el orden, porque hay algunas cosas interesantes que pasaron, en particular de Ecuador. No sé si quizás nos podés contar, obviamente la noticia de ayer es súper fresca y no hay muchas novedades, pero si nos podés contar un poquito qué está pasando en Ecuador, cuáles son las dinámicas de los últimos meses y bueno, cómo se llegó a lo de ayer. Claro, pues yo creo que tres cosas en Ecuador que son muy relevantes. Uno, pues en toda esta dinámica política que hemos visto en Latinoamérica, en donde pues hemos dado vuelcos, ¿no? De derecha a izquierda y cosas así, como que ahora ya no ha sido así, ahora ha sido, vámonos a lo opuesto, ¿no? O sea, no es como que ya todos estaban del lado de más izquierda o más derecha, sino vamos a lo opuesto porque lo que tenemos no está funcionando. Entonces vimos cómo en lugares como Colombia, pues eligieron a un presidente completamente de una ala extrema, ¿no? Pero era lo extremo, no era tanto una ideología de izquierda o derecha. Y lo que pasó en Ecuador, lo mismo, ¿no? Ellos estuvieron muchos años con una idea, pues una ideología más de izquierda y se fueron por el lado de la derecha y desafortunadamente pues decepcionó, ¿no? O sea, la gente no vio cambios importantes en la parte económica, no vio cambios importantes en el tema de corrupción, que ha sido un tema muy relevante también en Latinoamérica siempre, pero la lucha en contra de la corrupción como que se ha incrementado en los últimos 10 años y el disgusto de la gente por ver temas de corrupción en el gobierno pues, ha crecido, ¿no? Ese es uno. Entonces, Ecuador pues, ha sido víctima también de lo mismo, ¿no? Exactamente de eso, ¿no? Entonces, por eso tuvimos ese juicio político del presidente Lazo y pues tener que llamar, que aunque no progresó del todo, pues llamaron a elecciones, ¿no? Dos, y ese tema de seguridad. ¿No? El tema de seguridad en Latinoamérica creo que en general se ha deteriorado. Países que eran sumamente seguros, ¿no? Como Chile, etcétera, pues toda la situación de corrupción con que se vio después con los carabineros
algunas luchas sociales donde se ha puesto en jaque pues todos que los gobiernos autoritarios no han funcionado muy bien, etcétera, o la forma más autoritaria de utilizar la policía. Entonces también eso yo creo que es un tema. El tema de narcotráfico no es exclusivo de México, ¿no? Yo creo que cuando fue el tema en Colombia, hace muchos años, hace 10, 20 años, más 20 que 10, creo que el tema era muy específico y particular, y ahora desafortunadamente pues, está en todos lados, ¿no? Y pues con este tema, si estamos viendo que temas de corrupción, que muchos países han estado cambiando de gobierno, que muchos han estado en gobiernos un poquito más laxos con el tema de seguridad, el tema de seguridad se ha vuelto un tema muy importante, y en Ecuador no es la excepción, ¿no? Yo recuerdo haber estado hace 15 años en Quito, caminando por las calles en la noche del centro, que es muy bonito, iluminado, y sentirme totalmente seguro, y todo el mundo me decía, no te va a pasar nada. Y hoy por hoy, la verdad es que ya van años donde me dicen que sí, la seguridad ha empeorado significativamente, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los temas que vimos. No, pues muy desafortunado asesinato ayer del candidato Villavicencio no ha sido el único. Vimos la semana pasada como un alcalde también lo asesinaron, ¿no? Y aunque muchas veces se dice que nada más se ajuste de cuentas de las bandas de narcotráfico, no necesariamente, creo que eso es muy desafortunado, y más que nada quisiera poner el tema de seguridad como algo bien importante que yo creo que la mayoría de los electores en Latinoamérica van a estar volteando a ver, y que se ha vuelto un tema muy relevante para quien vaya a tomar las riendas de cualquier gobierno, ¿no? Y nada más un punto tercero muy importante, en el tema económico, en el caso de Ecuador, pues sí se necesita hacer ciertos ajustes, ciertos cambios que no se vieron en este gobierno, y por eso la gente está pensando, bueno, no sé si van a cambiar las preferencias electorales después de lo de ayer, porque claramente este candidato que desafortunadamente fue asesinado, pues estaba como en segundo lugar en las encuestas, ¿no? Peleando este segundo lugar, y pues no sabemos si va a cambiar las encuestas, ¿no? Pero por el momento era como regresar al correísmo, es lo que se ve, ¿no? Y vamos a ver, las elecciones, como ya sabemos, son este domingo en 8. No sabemos si van a cambiar algunas cosas, pero bueno, en teoría deberían de llevarse a cabo el 20 de agosto, y la segunda vuelta es en octubre, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bien. Hace unos días se cumplió, me lo mencionaste hace un ratito, entre esos cambios de grandes swings políticos que hubo en la región, uno fue Colombia, ¿no? Petro, la llegada de Petro fue hace 3 días, creo que se cumplió un año de su mandato, que llegó, bueno, con una agenda muy de cambio, de transformación. ¿Cuál es un poco tu síntesis de ese año, del año de Petro, y cómo lo ves hacia adelante? Yo creo que Colombia ha sido de los países que ha tenido como también tres cosas muy importantes. Uno, creo que los inversionistas estuvieron muy nerviosos de Petro por las ideas tan radicales que tenía, empezando por el tema que pareciera estar relacionado con su apellido, con el petróleo, ¿no? De no querer producir petróleo, etcétera. Entonces, bueno, y además venía con todo, pues con un tema muy radical, que poco a poco se ha visto que no ha podido instrumentar, ¿no? O sea, las otras clases políticas, los otros partidos no le han permitido llevar a cabo estos cambios radicales, ¿no? Inclusive cuando se estuvo manejando todo este tema de la reforma de pensiones, etcétera, realmente no, por más que se fue, digamos, pues deshaciendo la parte más radical, pues ya vimos que no va a ser fácil, o prácticamente muy difícil, poder aprobar cualquier reforma. Entonces, en ese sentido, creo que ha tenido sus claroscuros, ¿no? Por el lado de la gente que votó por él y que quería cambios, pues no ha habido los cambios que a lo mejor la gente quería. Muchas veces la gente vota por el cambio, aunque no sabe exactamente cuáles van a ser los cambios, ¿no? Y por otro lado, pues los inversionistas están mucho más tranquilos ahora, que saben que no van a instrumentar estos temas radicales. Entonces, después de haber visto esta depreciación tan fuerte del peso colombiano, ya vimos un regreso muy importante, ¿no? Entonces, creo que eso te habla de un país donde pues, no se habían puesto a prueba las instituciones de manera tan fuerte, y ahora sí se pusieron. Entonces, desde el punto de vista externo, global, se ve como algo bueno. Dices, bueno, que llegó un presidente radical que escogió la gente, pero la estructura institucional no le permitió hacer cambios radicales. Por ese lado se ve bien. Ahora, a lo mejor sí se necesitan unos cambios que la población está demandando y que el presidente no está pudiendo satisfacer. Esa es la parte que preocupa en el tema de Colombia, ¿no? Ahora, en todo este tema, por ejemplo, en la parte de petróleo, no se ha visto tan radical tampoco. A lo mejor no hubiera tenido que cambiar leyes para poder cambiarlo, y al final se ha dado cuenta pues, de la importancia que tiene para esos ingresos fiscales, ¿no? Para empezar. Entonces, cuando te das cuenta de que, ok, tu tema de que ya no produzcas petróleo, te va a quitar 30, 40% de tus ingresos fiscales, y dices, bueno, mejor no le muevo tanto. Primero busco otras fuentes,
¿no? Y los secretarios de finanzas que ha puesto, pues han sido en general, los dos que ha habido, pues han sido más del lado de amistosos con el mercado, ¿no? Entonces, yo diría que desde el punto de vista de los inversionistas es un buen año. La economía, a pesar de que se ha desacelerado y se está desacelerando un poco más rápido, realmente ha podido crecer bien a pesar de la inflación. La restricción monetaria ha estado yo creo que en buen lugar. A lo mejor para algunos empezó un poco tarde, ¿no? Pero ya pues el Banco Central ya está hablando de posibilidad de bajar tasas, ¿no? Tan pronto como septiembre. El dato de inflación que vimos esta semana de julio fue alto, pero no sé, al hacer el análisis de la inflación, digo, no me quiero meter a detalle, pero pienso que a lo mejor las expectativas estaban demasiado optimistas, más que realmente la inflación no esté bajando rápido, ¿no? Creo que hay un tema ahí de expectativas versus realidad. Al final del día son rentas y temas de las casas, por un lado, y por otro lado transporte, lo que realmente, digamos, sorprendió, pero pues lo que se esperaba implicaba unas bajas que a lo mejor no se han visto en mucho tiempo, ¿no? Entonces, con una economía que no... O sea, en síntesis, hubo un espanto inicial por lo que podía significar Petro, eso se vio en los activos, se vio pero la realidad lo muestra como un presidente más centrista de lo que se creía, y este año se está como corrigiendo ese cambio de expectativas. Sí, exacto, como que menos radical, y también el andamiaje institucional, ¿no? Está ayudando a que no se puedan aprobar. Como que las dos cosas, ¿no? Bien, y en Brasil, la llegada de Lula, ¿cómo, si querés, visto en comparación con Colombia? También, ¿no? Lula llega como parte de uno de esos grandes swings políticos de la región, el temor a, bueno, el regreso del populismo, visto en el prisma de lo que fue la experiencia de Colombia, ¿cómo leerías estos primeros 8 meses de Lula? Pues yo creo que, mira, al principio Lula se veía como una buena alternativa, y decían, bueno, pues es Lula, ya lo conocemos, no va a llegar y va a ser así que lo mismo de siempre, pero pues ahora con algunos cambios. Ya el Banco Central es autónomo, ya no es un Banco Central que depende de la Secretaría de Facenda, de Hacienda, etcétera. Entonces, como que se pensaba que iba a ser un Lula ya conocido, pero con más dificultades en la parte institucional para aprobar cosas que podían ser radicales, y al contrario, llegó con la espada desenvainada, ¿no? Comentarios en contra del Banco Central, o querer sacar el gasto social de la regla fiscal, o sea, cosas que todo el mundo dijo, ah, caray, este no es el Lula que queríamos. Hubo una decepción tremenda, yo creo que muchos de los locales y también de los inversionistas, también lo mismo, muy parecido al tema de Colombia, ¿no? Aunque con Petro se veía venir y con Lula no. Yo creo que esa fue de las grandes sorpresas. Entonces vimos cómo los activos también en Brasil reaccionaron de manera negativa, etcétera, el Real de Brasil claramente, tasas, etcétera. Y lo que hemos visto es que poco a poco, de la misma manera un poquito que Colombia, la parte de estructura institucional, y sobre todo que la gente no votó a favor de tener un congreso del Partido del Trabajo, sino que realmente tienes un congreso muy dividido en donde hay muchos bolsonaristas. Entonces eso creo que te ha permitido que se ponga a prueba temas institucionales que ya se han puesto a prueba en Brasil. No es como Colombia, que era como una primera vez en muchos años, en Brasil sí, pero entonces eso te ha permitido que así que no se vaya por donde quiera. El tema fiscal, que es muy importante para que no de repente explotara el tema fiscal, se creó un nuevo esquema fiscal. Digo, no está del todo aprobado, faltan algunas cosas, pero ya se ve que no es lo que quería Lula, de sacar el gasto fiscal de la regla fiscal. Por el lado de los ataques que ha habido a la autonomía del Banco Central, el Banco Central se ha defendido muy bien, ¿no? Y aunque ya hay algunos miembros de la Junta de Gobierno, algunos directores ahí del Banco Central de Brasil que ya han sido puestos por el gobierno de Lula, de todas maneras pues se sigue manteniendo cierta estructura institucional. Entonces, de la misma manera que pasó con Colombia, nada más que acá muy sorpresivo, la gente estaba muy negativa, y ahora ya no, porque realmente no ha podido aprobarse cosas radicales, sobre todo el tema fiscal, y hemos visto que la economía se ha desacelerado en línea con el año pasado, pero mucho menos de lo que se anticipaba. Entonces, la inflación sí se ha caído, y ya el Banco Central ya pudo empezar a bajar tasas. Entonces, creo que hay, tanto para los locales como para los inversionistas globales, hoy por hoy, creo que está en mucho mejor lugar que lo que se pensaba cuando llegó Lula y dio esta sorpresa. A Brasil, si no recuerdo mal, lo pusiste como dentro del grupo con México de los que este año van a andar mejor, ¿no? Dentro del grupo de los que van a estar más favorecidos por las dinámicas globales. Sí, tanto dinámica global, y yo creo que en el caso particular de Brasil, el tema del empleo, ¿no? El tema del empleo ha seguido muy fuerte, como que la restricción monetaria no ha tenido tanto impacto en la parte laboral,
porque fue una recesión monetaria muy fuerte, ¿no? Brasil, como sabemos, fue de los primeros mercados emergentes que empezó el ciclo de alza de tasas, ¿no? En marzo del 2021 y fue muy agresivo, llevando la tasa a 3,75 y la mantuvo ahí por mucho tiempo, pues apenas empezó a bajar. Entonces, como que la restricción monetaria claramente sí llegó, pero no ha hecho que el mercado laboral se desacelere tan rápido y eso ha permitido que la economía pues, continúe en un buen nivel, ¿no? Creo que esa ha sido la explicación. Es difícil lograr este escenario en el que están viviendo, pero ha sido más por eso y sí les ha ayudado la parte global. No vimos cómo el PIB en el primer trimestre estuvo muy ayudado por exportaciones y por producción agropecuaria, ¿no? Entonces, hay factores que le han permitido también, algunos de suerte, como tú lo comentaste hace rato en otro país, que les han ayudado, y la dinámica global. Pero yo pensaría que va más en tema de una serie de factores que son difíciles que se junten y ahí están, ¿no? Y que, bueno, el ruido político, a pesar de que sí les pegó y todo, no es como con Petro, que desde mucho antes los proyectos de inversión ya se habían caído, o en el caso de Chile con Boric, ¿no? Desde antes de Boric, desde el estallido, hemos visto una caída de la inversión y de todos estos proyectos de inversión. Entonces, es muy diferente el ruido político, cómo afectó a Brasil, a cómo afectó a otros países en Sudamérica, ¿no? Bien, y quiero llegar a Argentina. Estoy hablando de Argentina porque me interesa mucho escuchar la opinión, pero me gustaría si puedes hacer un comentario antes sobre México, ¿no? Antes mencionaste, México, una economía muy cercana a Estados Unidos, le vino muy bien que Estados Unidos escapara a la recesión. ¿Hay algún otro factor idiosincrático? Obviamente se acercan, está por comenzar la carrera electoral de México. ¿Cómo están viendo la economía mexicana hacia adelante? Pues mira, yo creo que además de que Estados Unidos no cayó en recesión, que es lo más importante sin duda, al final el crecimiento de Estados Unidos impacta a México no solo vía manufactura, que por cierto ahora no ha sido tan importante, ¿no? Por este tema manufacturero global de que hablábamos de que hay una debilidad manufacturera global, eso no ha ayudado tanto, salvo el sector automotriz, que México ha podido exportar muchos coches y diferentes autos a Estados Unidos, precisamente porque hubo una demanda contenida durante la pandemia y pues esta apenas está siendo satisfecha, ¿no? Fuera de eso, la manufactura no ha sido tan relevante. Lo que ha sido muy relevante ha sido el turismo y las remesas, ¿no? Entonces, obviamente, en Estados Unidos que están haciendo todos estos proyectos que implican construcción, muchos de los trabajadores de la construcción en Estados Unidos son, como lo dice el propio reporte de empleo, son hispanos de origen mexicano, ¿no? Entonces, pues mandan, mientras más trabajan y mejor les pagan, pues mandan más remesas, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, no es lo único. Hay dos factores también más de carácter local. Uno, que hemos visto cómo pues muchos de los sectores que estaban rezagados, ¿no? El PIB en México tardó mucho en regresar al nivel prepandemia, porque no hubo paquete de estímulo fiscal. Entonces, apenas en el tercer trimestre del año pasado, el PIB en México llegó a nivel prepandemia, pero eso no quiere decir que todos los sectores llegaron. Construcción, hoteles, restaurantes todavía estaban por debajo de niveles prepandemia. Entonces, eso este año casi por crecimiento orgánico te ha podido dar un poquito más de crecimiento. Y finalmente, un punto del nearshoring. El nearshoring sí está siendo importante en México, ¿no? Lo estamos viendo no en manufactura todavía, lo estamos viendo en la parte de construcción. Todos los desarrolladores de parques industriales están trabajando, así que 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Y vimos un incremento muy fuerte en las rentas de todos los del corredor norte que colinda con Estados Unidos, parte del Bajío, de la parte de la mitad. Entonces estamos viendo que el nearshoring sí está llegando a México, está alimentando vía construcción y muchas empresas están llegando. Los anuncios de nearshoring son muy importantes. Para mí el nearshoring, como que hemos visto dos frentes, ¿no? El escéptico que dice, ay, no, pues es inversión normal, extranjera, que ha llegado a México desde el Tratado de Libre Comercio. Otros, por otro lado, dicen, no, esta es la panacea, esto es lo que va a hacer que México realmente desate su potencial. Yo no estoy en ninguna de esas dos, creo que estoy a la mitad, pensando en que sí es mucho mejor que los escépticos, sí es una tendencia nueva. En la inversión extranjera directa vemos cómo cada vez el porcentaje de nuevas inversiones es mayor. Antes era 20% y 80% reinversión de utilidades, ahora está siendo 50-50, ¿no? Y lo estamos viendo con un número grande, a pesar de tener una administración que no es sumamente amistosa con los mercados. Entonces, está pasando el nearshoring. Entonces, ¿qué nos va a hacer? Yo creo que esta administración del presidente López Obrador, lo que hizo al revertir la reforma energética y otras más, y no poner otra que nos mande crecimiento, yo creo que bajó el PIB potencial. Es muy difícil saber a cuánto, ¿no? Como que era 2.3 y vemos el promedio de los últimos 40 años y probablemente lo haya bajado a un 1.8, ¿no? Es lo que llegamos por diferentes métodos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el nearshoring es que nos vuelva a poner el 2.3. Entonces, así es como lo cual no es poco, ¿no? O sea, México es una economía que
macroeconómicamente ha sido ordenada, pero también ha crecido muy poco. Con lo cual, en el fondo, Exacto. encontrar raíces para lograr subirle su productividad y su crecimiento es clave. Claro, pero mira, yo creo que no va a pasar, digo, a lo mejor ya se nos va de lo que queremos platicar aquí, pero yo creo que no va a desatarse ese crecimiento en México si no se hace algo por el Estado de Derecho, ¿no? Claro. Estado de Derecho, no nada más hablo de la violencia del narcotráfico y todo eso, que sin duda tiene costos económicos muy grandes, sino también hablo del simple empresario que es creativo, que es trabajador, que la primera persona que tiene enfrente en contra es el gobierno local, ¿no? Porque le va a prohibir hacer de todo. Entonces, pues eso provoca que realmente, a pesar de que haya creatividad y ganas de trabajar, pues no, el empresario no se puede desarrollar, entre muchas otras cosas. Pues creo que el Estado de Derecho es básico y hasta el momento no hay ningún presidente de los últimos, ningún candidato hasta el momento que traiga una propuesta de cambio de Estado de Derecho importante, sobre todo porque es de largo plazo, ¿no? Inviertes hoy mucho y 3 sexenios después, ¿no? Estos periodos de 6 años que duran los presidentes en México, es cuando ven los resultados. Bueno, ni te cuento, y me diste el pie para pasar a Argentina, ni te cuento en un país como Argentina, que tiene su ciclo electoral de 4 años, con elecciones cada 2 años, ¿no? Que hacer que los políticos apuesten a decisiones de largo plazo, con impacto de largo plazo, es muy difícil. Bueno, nos acercamos a Argentina. No te voy a pedir que me digas algo que quieras, cómo va a salir las elecciones este domingo. Les cuento por las dudas para los que están escuchando esto en el podcast, que estamos a pocos días de las elecciones PASO en Argentina. Se vienen las elecciones. ¿Cómo te imaginás? Se abren varios escenarios hacia adelante, ¿no? Y hay tantas combinaciones de resultados como escenarios. Pero ¿cómo te imaginás? Son semanas de muchísima tensión en el mercado cambiario, la inflación está subiendo nuevamente, hay una negociación con el FMI ahí que está dando vueltas. ¿Cómo te imaginás que puede ser el camino de acá hacia fin de año? ¿Y cómo te imaginás que puede ser la Argentina después del 10 de diciembre, cuando suma el nuevo gobierno? Claro, pues mira, la verdad es que hablarle a alguien que conoce muy bien de la economía argentina como tú es como quererle dar catecismo al Papa. Pero Gabriel, te digo, porque me pasa en esta charla, acá que venimos a escucharlos a ustedes, ¿no? Acá yo no tengo opinión. No, te digo lo que yo pienso sin ser el gran experto en Argentina, aunque llevo muchos años dándole seguimiento. Es una economía que siempre me ha parecido fascinante y además Argentina ha tenido grandes economistas. Mi asesor de tesis es un economista argentino también. Entonces, bueno, claramente sí es algo que al menos te puedo dar mi opinión. A ver, mira, yo normalmente cuando veo las encuestas, pues hay unas que son más creíbles, otras que no. No tanto porque las encuestadoras hagan un mal trabajo, sino por el porcentaje de personas que responde, etcétera, ¿no? Entonces, pues nuestra visión oficial es que es muy probable que la elección de las PASO de este domingo salga muy parecido a lo que traen las encuestas, ¿no? En donde se ve, por ejemplo, que Juntos por el Cambio trae un porcentaje más alto que Frente de Todos y donde pues se ve que se ha desinflado un poco la Libertad Avanza, ¿no? Entonces yo creo que esa es la visión, digamos, la que tenemos oficial y que pareciera ser que podemos ver en estas PASO del domingo. Ahora, digo, en mi encuesta de a lo mejor 30 personas que hice en Buenos Aires hace poco, ¿no? Con las personas que están en Uber, con los meseros en los restaurantes, etcétera, que no tienen ninguna significancia estadística. La verdad es que el 99% me dijo que quería votar por Milei, ¿no? Entonces, a lo mejor una pequeña sorpresa puede ser que Libertad Avanza le vaya un poco mejor que lo que apuntan las encuestas. Pero esa es mi opinión personal, muy personal. Pero lo que me queda claro, más que pensar si va a ser Javier Milei o así, lo que me queda claro es que la gente en Argentina creo que quiere un cambio, ¿no? Y ese cambio, entonces, con la crisis económica que se está viviendo, con esta inflación que no se ha vivido en muchos años, ¿no? Y la dificultad para comprar dólares y cada vez traer más fajos de billetes, etcétera, que lo hacen muy complejo con esta inmensidad de tipos de cambio. Yo creo que la gente sí está un poco harta de lo que ha pasado hasta el momento y sí quiere un cambio. Entonces, yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Y al querer un cambio, yo creo que casi no importa quién gane, va a hacer cambios importantes en esta ocasión. Sobre todo porque ya hubo un episodio anterior con Macri en la cual se quiso un cambio, ¿no? Se hicieron algunos cambios. Entiendo siempre este intercambio de los políticos que dicen, bueno, si pongo este ajuste tan rápido, a lo mejor la población no me aguanta, ¿no? Y me saca del poder, entonces mejor lo hago con más gradualidad para que poco vaya diciendo, pero el problema de la gradualidad es que a lo mejor no logras ver los resultados positivos, entonces de todas maneras, a lo mejor duras los 4 años, pero no duras más y bye, ¿no? Y esto lo vemos no nada más en Argentina, en muchos lugares donde
donde siempre está la pregunta, ¿hago los ajustes rápido aunque sean muy dolorosos o los hago lentos, ¿no? Tenemos mil ejemplos históricos en Latinoamérica, ¿no? No sé si recordarás el clásico ejemplo de Bolivia con Goni, ¿no? Con González de Lozada, cómo hizo los cambios, los ajustes muy radicales y pues ni modo, pues, lo sacaron del gobierno en menos de un año, ¿no? Es más, menos de un mes creo. Pero bueno, a lo que voy es que si ya se probó en el gobierno anterior que Argentina necesita ajuste, ¿se van a ir con gradualidad o no? O sea, ¿o qué tanta gradualidad? Entonces yo creo que esa va a ser la gran pregunta, pero lo que me queda claro es que el gobierno que llegue, así llegar a ganar, aunque no se ve en el escenario base, así llegar a ganar el frente de todos, creo que vienen cambios. Y eso es importante y van a ser cambios, ajustes que Argentina necesita y van a ser para bien. Entonces, ¿cómo me imagino después del 10 de diciembre? Me imagino un gobierno que casi independientemente de qué facción venga, va a querer hacer cambios, los va a hacer. Creo que los va a hacer más rápido que lo que hizo Macri, tal vez no tan rápido como nos gustaría, ¿no? Y creo que son cosas buenas que vienen para Argentina y ojalá y con esos cambios, a pesar del sufrimiento que vaya a tener la población por algunos de estos cambios, pues vaya, lo puedan apoyar, lo puedan soportar y puedan realmente salir adelante. Yo creo que Argentina siempre ha tenido un gran potencial y yo sí veo que viene algo bueno. Estas elecciones creo que van a ser un cambio positivo en ese sentido, ¿no? Bueno, ojalá esté siendo cierto. Me gusta, porque a veces nos pasa a los argentinos que, como decía, ¿no? Lo vemos desde acá. Además de estar metidos en la coyuntura, estamos metidos en ver, viste, el pelo al huevo de los datos. Tener visiones así un poco más optimistas del futuro viene bien un poco para balancear, porque lo cierto es que también uno mira la macro argentina y obviamente el cambio de gobierno, el cambio de actitud del gobierno es una condición necesaria, pero mi duda, y acá si querés un poco expreso opiniones, si es una condición suficiente, ¿no? Porque es como hacer una carambola a 8 bandas la que tiene que hacer Argentina. En términos de la deuda en pesos, la deuda en dólares, la necesidad de mejorar la productividad, etcétera. Así que bueno, ojalá estés en lo cierto y el cambio de gobierno permita destrabar esa macro, por lo cual veo que sos optimista. Si yo te tuviera que preguntar, y acá si querés para ver si bajo una definición, la deuda argentina vale 30 centavos. Es una deuda que no está al día de hoy priceando un escenario de una Argentina que sale, digamos, amistosamente del pantano donde estamos. ¿A vos te parece razonable eso? ¿Te parece un precio razonable? ¿Creés que hay upside en Argentina? ¿Cómo lo ves? Pues mira, aquí, bueno, el estratega de Barclays es el que se encarga de ver esas diferencias, ¿no? Y si está fair price o no. Entonces, pues en ese sentido no puedo pronunciarme mucho de darte un nivel. Lo que sí te puedo decir es que precisamente, como sí veo que la gente quiere el cambio y veo que inclusive facciones que probablemente no tendrían mucho un cambio en la mente, lo traen hoy y lo van a querer hacer ya por necesidad, no por otra cosa, creo que debe de haber upside, ¿no? Yo sí veo upside en Argentina. Tiene mucho potencial. Y aunque dices tú que es una caramola de 8 bandas, también tenemos que ver, a ver, muchas de las cosas que vive Argentina son cosas que vivieron los países emergentes y particularmente Latinoamérica en los 80, con diferencias y todo. Pero sabemos cómo modificarlo, ¿no? O sea, sabemos cuáles son los ajustes. En muchos casos, inclusive, hay experiencias del pasado que te dicen casi cómo hacerlo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer casi con receta. No estamos en un terreno no trazado, en estos son uncharted territories, ¿no? Entonces eso me hace pensar que no estoy diciendo que sea fácil la instrumentación, pero lo que voy es que ya se sabe qué hacer y lo que se necesita es decisión e instrumentación, ¿no? Y en esa es la complicación es más en la ejecución que en la receta, pero se sabe qué hacer y lo interesante hoy es que se quiere hacer y que ya se vio que si lo haces muy gradual no funciona. Sí. Bueno, Gabriel, súper interesante, estamos en tiempo cumplido, estoy pensando y pegando una revisada, creo que la verdad que vimos de todos los temas, está todo cubierto, fue muy rica la charla, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por habernos compartido tu opinión, y bueno, muchas gracias. Ahí veo algunos chats de las personas, alguien está pidiendo el contacto contigo, así que quizás después te tiendo ahí un puente y vemos cómo hacemos. Así que bueno, les quiero agradecer a todos los que participaron. Gabriel, te mando un saludo muy grande y bueno, en breve vamos a estar subiendo la conversación a las redes. No, muchísimas gracias, Luciano. Siempre es un gustazo platicar contigo y agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues si quieren contacto, feliz de platicar y de tratar de resolver ideas o intercambiar ideas. Muchísimas gracias, un gustazo. Excelente. Bueno, les mando un saludo a todos, muchas gracias, nos vemos la próxima. Adiós.
Todo lo mejor.